Estepario, o de Steppenwolf en alemán, es una novela del escritor suizo-alemán Hermann Hesse, publicado en 1927. Décima novela de Hesse, es uno de los títulos más célebres del escritor, que combina un estilo autobiográfico con algunos elementos de la fantasía, especialmente hacia el final de la obra. Género, novela filosófica, temas la alma y la identidad personal, idioma original alemán, título original Der Steppenwolf, o bien editorial de Fiction Verlag, país Suiza y Alemania, publicación 1927, 237 páginas. El lobo estepario, tiene también una serie de televisión. El libro es en parte reflejo de la profunda crisis espiritual que sufrió Hess en la década de 1920, mientras retrata la división del protagonista entre su humanidad y su lobuna apariencia huraña, su agresividad y su desarraigo. La novela se convirtió en un éxito internacional a pesar de que Hess demandó posteriormente que el libro fue mal interpretado. A principios de 1924, Hess se casó con su segunda esposa, la cantante Ruth Wenger, y sin embargo, después de varias semanas, el escritor dejó la ciudad de Basilea para regresar a fines de año alquilando un apartamento separado. Tras un corto viaje a Alemania juntos, Hess decidió dejar definitivamente de ver a su esposa, en medio de un creciente pesar producido por el aislamiento y la incapacidad psicológica de relacionarse con el mundo exterior, lo cual lo llevó a tener episodios de gran desesperación en los que tenía pensamientos cercanos al suicidio. Hess comenzó a trabajar en la novela en Basilea y continuó en Zúrich, publicado en 1926, un precursor de esta, el libro de poemas titulado La Crisis. La versión definitiva de la novela no fue publicada hasta 1928. La estructura del libro se desarrolla a través de unos manuscritos creados por el propio protagonista, Harry Haller, los cuales son presentados al lector por un conocido por un conocido de Harry. Es decir, el personaje principal de este libro es Harry Haller. Es introducido Harry Haller por uno de sus conocidos, entre comillas, o un amigo, en la introducción de esta obra. Dentro de los manuscritos se narran los problemas, la vida del protagonista y su difícil relación con el mundo y consigo mismo. La novela está compuesta de 4 apartados. Una introducción a cargo del sobrino de la mujer que le alquila la habitación a Harry, que presenta las anotaciones del protagonista bajo el tema del manuscrito encontrado. La primera parte de estas notas titulada Anotaciones de Harry Haller, solo para locos. Luego, un tratado del lobo estepario, solo para locos, en que se analiza la compleja psicología del protagonista desde un punto de vista externo. La segunda y última de las anotaciones de Harry Haller, solo para locos, y a medida que avanza la distinción entre realidad y ensoñación desaparece sobre todo en el llamado teatro mágico, que es el último capítulo que tiene esta obra, el cual es muy importante en la parte del teatro mágico. Hermione presenta a Harry a un saxofonista misterioso llamado Pablo, que parece ser exactamente lo contrario de lo que Harry considera de un hombre serio y pensativo. Después de asistir a un fabuloso baile de máscara, Pablo lleva a Harry a su metafórico teatro mágico, donde las preocupaciones y nociones que plagaron el alma de Harry se desintegran mientras participa en lo etéreo y en lo fantasmagórico, al tiempo que experimenta las fantasías que existen en su mente. Bien, no quiero entrar a decir spoiler, por lo cual voy a hablar respecto a este libro, El Lobo Estepario. Primero, partiendo por El Lobo Estepario, tengo que decir de que el libro El Lobo Estepario era un libro que me llamó mucho la atención por el simple hecho de la frase que dicen, no, yo soy un lobo estepario. Pues lo escuché un par de veces por allí, en el cual uno tiene la duda exactamente qué es un lobo estepario. Entonces al principio yo pensaba que el lobo estepario trataba la historia de una persona que era un apartado social, o digamos, entre comillas, un autoapartado social. Tengo que decir que al principio me sentí muy identificado. Yo había iniciado este libro hace un tiempo atrás, la primera parte, donde habla el amigo de Harris, o esta persona que es el sobrino de quien arrienda esta habitación a señor Harris, y
avancé un poco en el libro, pero no llegué a entrar más allá. Al principio, claro, se muestra la historia de una persona que huraña, una persona que es solitaria, que le gusta mucho leer, que tiene algo de inteligencia, tiene algo de clase. eh, Fue burgués en algún momento, conservando todavía su estado de burguesía, pero alguien tranquilo, ¿bien? Yo en ese sentido me vi muy, digamos, reflejado, entre comillas, con el personaje principal, que era Harris. Eh, Tengo que decir de que el libro, a pesar de su inicial, que te demuestra la persona de un sujeto que es amargado y todo eso, de pronto el texto cambia de manera extremadamente, muy extraña. Tengo que decir que el libro no está escrito como tal, como para saber cuándo comienza. O sea, todos los libros tienen un principio que dice capítulo uno entre comillas, capítulo 2 y así sucesivamente. Como mencioné, el libro está dividido en varias partes, por lo cual tú no sabes cuándo comienza el libro y cuándo no. Simplemente tienes unas palabras que dicen bla, 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 bla. Y de repente, si tú te pones a leer prácticamente todo lo que tiene el libro, te vas a dar cuenta que primero hay una introducción, luego viene lo que Harry empieza a contar sobre su vida. ¿Ya? Lo que Harry cuenta sobre su vida, bueno, que alguien que es solo, que es una persona erudita, pero sí se ha quedado como un poco pegado en el pasado, algo, podríamos así decirlo. Todo lo nuevo lo encuentra horrible. Eh, digamos que está así como eh, ¿cómo es? Auto apartado, entre comillas, de la sociedad. Es un hombre que en cierto punto ya empieza a tener una sensación, como lo acabo de explicar, de querer suicidarse. Es así donde esta persona, en uno de estos intentos de suicidio, entre comillas, él intentando arrancar de esta situación, conoce a una persona que es Hermione, como menciona acá, pero tiene otra traducción al libro que yo leí, que es, Herm- que es Germán, ¿no? A ver. Harmonize, bien, bien, perfecto, no importa bien el nombre de la persona, pero sí que esta es la única persona que, entre comillas, suele escuchar a este personaje, a Don Hernán. Eh, entonces, este sujeto, eh, este sujeto empieza, el lobo estepario, entre comillas, empieza a vivir una vida, entre comillas, medio entre la luz y la sombra, y en ello él descubre a una persona que está repartiendo unos folletos y que empieza como de a poco a ver ciertas señales. Y él lo entiende en cierto punto como si fuera él mismo entrando en la locura, y por lo cual, por su locura, por su manera, digamos, especial de ver el mundo, entendamos que era un erudito, pero que se estaba volviendo loco, logró encontrar un manuscrito, un manifiesto de lo que se llamaba el manifiesto del lobo estepario. Allí cuando el personaje lee este libro, se da cuenta, entre comillas, de que se está viendo un reflejo de él mismo. Es más, se ve que Harry Heller está, entre comillas, a ver cómo explicarlo. Literalmente él está leyendo su vida o su concepción de cómo él se ve dentro de un papel que él encontró de manera mística, misteriosa, mística y misteriosa en la calle con un sujeto que le otorgó este papel, este, digamos, manifiesto. A continuación, el libro relata una serie de aventuras, entre comillas, amorosas que tiene el protagonista Harry Haller, y aquí es donde todo se pone un poco etéreo, un poco nubuloso, podríamos llamarlo, porque aquí el libro empieza a perder un poco el sentido fijo. Tengo que decir que al principio, como yo lo dije, la historia es así, de un sujeto, hay un personaje que tiene ciertas características, y luego el libro abandona por completo esa estrategia y empieza a tomarse un punto muy difícil de entender, que es el punto filosófico, que es el tratado, cuando se empieza a hablar del tratado del lobo estepario. Al principio tú puedes seguir los pasos de la historia, que es un señor, un sujeto, una persona, un individuo, pero luego tú estás leyendo literalmente un tratado filosófico muy extenso que dura varias hojas. De hecho, el capítulo respecto al apartado del lobo estepario.
Y ahí esa parte el libro se pone un poco denso, muy, muy difícil de leer, de verdad que por amor a la lectura y por amor por querer entender a este sujeto, al lobo estepario, que uno lo lee, para luego terminar, de nuevo volviendo a lo que es lo clásico de una novela, empiezan a contar la experiencia. El libro vuelve a tomar su narración de historia, narrativa, lineal, de un sujeto que tiene problemas. Tiene una cercanía amorosa con esta chica y así, digamos, entre comillas, empieza él a conocer el mundo exterior, que eso es lo maravilloso que tiene el mundo, o sea, el libro. Es una persona que está encerrada en su mundo interior y luego aprende a conocer el mundo exterior que él tanto odiaba. Por eso me siento también muy identificado, o sea, de verdad que el personaje y el tratado del lobo estepario, eh, yo me sentía igual que el protagonista, el personaje Harry Heller, yo figurado en la figura del lobo estepario, yo me consideraba el lobo estepario. Lo leía y decía, esto es todo lo que yo he estado pensando y por eso el libro me gustó mucho. Eh, Luego, entonces, y esto es a modo de, entre comillas, de cómo es que este libro funciona, empiezan a ocurrir suceso, entre comillas, acciones que el mismo lobo desea tomar. No es que él se vea obligado, él quiere ir, porque quiere tener esa sensación de vida, de querer vivir, porque si no, me voy a morir, me quiero morir, prefiero morir. Así el libro empiezan a narrar un suceso, digamos, varios sucesos en el cual Harry Heller conoce el mundo exterior y, entre comillas, de manera muy filosófica, este es, digamos, una manera en la que el protagonista saca, o se revela o se deja develar, entre comillas, también se devela, se quita toda vestimenta, se deja literalmente al desnudo de lo que él quiere y la verdad que él quiere de la vida, disfrutar de la vida. Más allá de las cosas simplonas burguesas que él estaba acostumbrado, más allá de las cosas, de las cortesías, de lo que es el ámbito público. De verdad que el libro te deja esa enseñanza de querer ir a explorar más. De verdad que hay mucho que se puede disfrutar. El libro entonces luego hace una especie de catarsis donde el lobo estepario tiene que enfrentar por último acá en el teatro mágico lo que él tiene que enfrentar, que es eliminar de sí mismo toda esa armadura que él se ha propuesto, que lo ha llevado a ser quien es, pero al mismo tiempo a ser alguien odiable, entre comillas, alguien que es aruño, que es arisco, alguien que incluso es despreciable. Así es el lobo estepario en este teatro mágico, eh, hace esta catarsis, se descubre, de verdad que aquí el libro empieza a contar una especie de fantasía o medio viaje, entre comillas, o trip, literalmente trip, que son viajes psicodélicos que se pega el protagonista para quitarse ya por fin, por toda esa armadura, todas esas investiduras que él mismo se había dado para poder, no sé, enfrentar el mundo, entre comillas, como si fuera una especie de máscara. Así el libro tengo que decir que termina de manera de golpe, aunque sí tengo que decir satisfactoria, pero así termina de manera de golpe que uno en verdad no entiende si todo lo que ocurre en el teatro mágico es siendo real o es siendo parte de una ficción, o si es real mezclado con la ficción de la psicodelia, lo que se da a entender obviamente de que sí es parte de la psicodelia del protagonista. Y el libro termina lamentablemente muy, muy abrupto. Me pareció muy interesante, un libro que siempre quise leer, que gracias a Dios leí, me di el tiempo de leer y me digamos, entre comillas, también unas 4 horas de lectura me tocó el libro. El Lobo Estepario, muy bueno, no trata sobre un libro, no es un libro que yo vuelvo a decir como al principio, no, yo soy un lobo estepario, no, no te preocupes, nena, yo soy un lobo estepario. Y como es, yo no amo a nadie, vivo en la vida. Algo así como chico rebelde sin causa. Pero el libro te deja entender de manera más profunda qué es exactamente un lobo estepario. Y de verdad que fue muy interesante este viaje literario.